día de hoy vamos a ver lo que nos corresponde y concierne a los fraccionarios. ¿Listo? Primero que todo, el grupo de los fraccionarios está dentro de un grupo de números que se conoce como el grupo de los números racionales y se representan con la letra Q. ¿Listo? Con la letra Q se representa. Son los números racionales. ¿Listo? Ahí están los números fraccionarios. Ahora, ¿pero qué son los números fraccionarios? ¿Sí? Los fraccionarios, como su nombre lo indica, ¿sí? Fraccionarios, fracción. Cuando nosotros hablamos de una fracción, estamos hablando de una porción o de un pedazo de algo. Entonces, antes habíamos visto los números naturales y los números enteros, los cuales, ¿sí?, nos representaban partes completas. Nosotros decíamos 3 manzanas, 8 carros, 1 millón, 3 millones, etcétera, partes completas, ¿sí? Ahora vamos a ver partes que no están completas, pero los números que conocemos no nos permiten expresarlos. ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, acá tenemos, supongamos, un ponqué. Esto es un ponqué. Entonces nosotros podemos expresar un ponqué con un número natural, un ponqué, ¿verdad? Hasta ahí, sin problemas. Pero ¿qué pasaría si yo cojo y me como un pedazo de este ponqué? Me como este pedazo. ¿Qué pasa si yo me como? Ya no tengo un ponqué, ¿verdad? Ya no lo tengo porque le quité un pedazo. Entonces, ¿con qué número represento eso? Ah, bueno, no hay ningún número que esté en los naturales o que esté en los enteros que me ayude a expresar este tipo de cantidades, unos pedazos o porciones de algo que ya no es completo. Entonces, para eso es que se usan los números fraccionarios. Listo, vamos a hablar sobre las fracciones o fracciones. Primero que todo, la fracción, cuando hablamos de fracciones, la fracción representa una operación matemática. La fracción se representa con esta línea que se llama línea fraccionaria. Línea fraccionaria. ¿Y qué operación nos representa? Nos representa una división. ¿Listo? Esto vamos a tenerlo en cuenta y claro para cuando veamos los números decimales. ¿Listo? Entonces, esta es la línea fraccionaria, me representa una división. El número que está acá arriba, se conoce con el nombre de numerador. Y el número que está acá abajo se conoce con el nombre, de denominador. Entonces, arriba numerador y abajo denominador. ¿Cómo se leen las fracciones? El número que va arriba se lee común y corriente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, como normalmente se leen los números en la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo, denominador, ya no se lee como normalmente leemos los números, sino como fueran, digamos, ordenándolos, como digamos en el caso de los grados. Por ejemplo, el 2, cuando abajo es un 2, no se lee 2, se lee medios. Cuando es medios o medio. Cuando es un 3, se lee tercios o tercio. Cuando es 4, se lee cuartos o cuarto. Cuando es un 5, quintos y así sucesivamente. Sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos sería 10. Y ahora del 10 en adelante, o sea, cuando es 11, 12, 13, lo que va a hacer es que se lee el número normal, pero se le va a agregar la palabra avos. Entonces, si es un 11, 11 avos. Si es un 29, 29 avos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción de este tipo, un ejemplo, tenemos esta fracción
¿Cómo se leería? El número de arriba lo leemos normal, 7, y el de abajo, como es mayor que 11, sería 7/48. ¿Listo? Así se leen las fracciones. Si tenemos, a ver, por ejemplo, el siguiente caso, por ejemplo, 2, y ese se leería séptimos. 2 séptimos. ¿Listo? Por ejemplo, un tercio. Acá no decimos tercios. Un tercio no quedaría bien, ¿verdad? Entonces, un tercio. Y así es como se leen las fracciones. Bueno, entonces vamos ahora sí ver cómo es que surgen los fraccionarios. ¿Por qué? ¿Cómo es que se hace? Bueno, dijimos que los fraccionarios estaban, ¿verdad?, separados por una línea fraccionaria, que arriba era el numerador y abajo era el denominador. Entonces la parte de abajo siempre me va a representar el total de partes, ¿sí? El total de partes que tenemos, ¿listo? Y arriba va a ser las partes que se toman. ¿Cómo así? Que se toman. Listo. ¿Cómo así que abajo son el total de partes y arriba son las partes que se toman o nos piden? Las partes que se toman o nos piden y abajo el total de partes. Bueno, esto es importante entenderlo por lo siguiente. Las fracciones dependen de lo que nos estén pidiendo y de lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo una pizza. Vamos a hacer una pizza. Entonces, acá vamos a hacer una pizza. Bueno, supongamos que esta es una pizza. La vamos a partir en 8 porciones. ¿Listo? Entonces, tenemos una pizza que fue partida en 8 porciones. Supongamos que nos comimos 3 porciones. Entonces, 1, 2 y 3. Y nos dicen, represente por medio de una fracción la cantidad de porciones de pizza que se comieron. Entonces, las cantidades de pizza que nos comimos. Entonces, colocamos la fracción y decimos, ¿cuál es el total de partes que hay? ¿Cuántas partes hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que en total tenemos 8 partes. ¿Cuántas nos comimos? 1, 2 y 3. Entonces, nos comimos 3 porciones de 8 que habían. Entonces, 3 octavos de pizza fue lo que nos comimos. Esta fracción sería si nos piden lo que nos comimos. Pero diferente sería si en vez de pedirnos lo que nos comimos, nos dicen, represente la fracción que quedó de la pizza. Que quedó. Bueno, ¿cuál es el total de partes? 8 partes es el total, ese no cambia porque el total de partes es el mismo. Pero ahora nos están pidiendo las que quedaron, no las que nos comimos. ¿Cuántas quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces 5 octavos fue lo que quedó de pizza después de las que se comieron. Entonces miren que eso depende de lo que nos pide el ejercicio. Si nos piden cuál fue la fracción de pizza que quedó, sería 5 octavos. Si nos piden cuál fue la cantidad de pizza que nos comimos, sería 3 octavos. Entonces depende de lo que nos estén pidiendo. Siempre abajo el total de partes de lo que hay y arriba la cantidad de lo que se nos pide o de lo que se toma. Bueno, entonces
vamos a ver los tipos de fracciones que encontramos. ¿Sí? ¿Qué tipos de fracciones encontramos? Tipos de fracciones. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay dos tipos de fracciones y algo que se llaman números mixtos. Por el momento solo vamos a ver los dos tipos de fracciones. Un tipo de fracciones son las fracciones propias. Y el otro tipo de fracciones son las fracciones impropias. ¿Listo? Fracciones propias e impropias. Voy a decirles la definición de cada una de ellas y ahorita, pues para que ustedes lo noten en su cuaderno, y ahorita voy a explicar una por una y les doy los ejemplos. Fracciones propias. Las fracciones propias se caracterizan porque el numerador, o sea el número de arriba, es menor que el denominador, o sea el número de abajo, y son menores que la unidad. Esa es la definición de fracciones propias. Ahorita vamos a ver qué es eso que es menor que la unidad y eso. Ahora, las fracciones impropias tienen como característica que el numerador es mayor que el denominador. O sea, que el número de arriba es mayor que el número de abajo. Siempre. ¿Listo? Y son mayores que la unidad. Ahorita vamos a ver por qué dicen que son mayores que la unidad. ¿Listo? Listo, fracciones propias. Recordemos, característica. El numerador siempre es menor que el denominador. Un ejemplo, 3 séptimos, fracción propia. El numerador siempre es menor que el denominador, 3 séptimos. ¿Listo? Ahora, dice que es menor que la unidad. ¿Por qué? Bueno, y acá vamos a ver otro tema, representación de fracciones. ¿Cómo represento esta fracción? Bueno, lo que hago siempre es coger un pastel, una pizza, lo que ustedes quieran. Cojo un pastel y voy a representar esta fracción. ¿En cuántas partes debo partir el pastel o la unidad? ¿Por qué decimos unidad? Porque es uno. ¿Y cuántos pasteles hay? Uno. Entonces, una unidad, un pastel. ¿En cuánto lo partimos? ¿Recuerdan que yo decía que era el total de partes? Entonces, el total de partes, o en las partes que vamos a partir, es el denominador, el número de abajo. En este caso son 7. Entonces, se supone que son 7 partes iguales. Acá vamos 2, 3, 4, 5, 6 y acá sería la séptima parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. ¿Cuántas debemos tomar? ¿O cuántas nos piden? 3. Entonces tomamos 3. 1, 2, 3. Entonces estamos viendo cómo es una fracción propia, que el numerador es menor que el denominador y cómo se representa. Entonces, así se representan 3 séptimos. ¿Y por qué dice que es menor que la unidad? Bueno, ¿cuántos pasteles gasté? ¿Uno? Sí, utilicé un pastel, pero no lo utilicé completo, utilicé menos que uno. O sea, por eso decimos que es menos que la unidad, porque gasté menos de un pastel. Menos de un pastel gasté. ¿Listo? Entonces, eso representa una fracción propia. Ejemplos de fracciones propias. Hay infinitos ejemplos. 1/2, ¿sí? El 1 es menor que el 2. 11/17, 103, 245, también es fracción propia. Todas estas son fracciones propias y se pueden representar. Un medio, ¿cómo se representa? Cogemos un pastel, lo partimos en 2 y ¿cuánto cogemos? Un pedazo, ¿verdad? Y así se representa una fracción propia. ¿Listo? Entonces, estas son las fracciones propias. Bueno, entonces, fracciones impropias. Las fracciones impropias, recordamos que decía que el numerador, o sea, el número de arriba, era mayor siempre que el denominador. Un ejemplo, 5/2. Y también decía que era mayor que la unidad. Ya vimos en las fracciones propias por qué es menor que la unidad. Acá vamos a ver por qué es mayor que la unidad.
Entonces, vamos a ver cómo se representa. A 5 medios se lee. Listo, representémosla. Cogemos un pastel. Siempre recordamos que dijimos que siempre la unidad, o en este caso los pasteles, ¿sí? Porque se partían en el número de abajo. ¿Qué número tenemos? El 2. O sea, ¿cuántas partes voy a partir? En 2 pedazos. Si yo tengo 2 pedazos, ¿alcanzo a coger 5? No alcanzo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, voy a hacer otro pastel, o en este caso lo compramos, ¿verdad? Vamos a comprarlo. ¿Listo? Ya tengo otro pastel. ¿En cuánto debo partirlo? En 2. Siempre en el número de abajo. En 2. ¿Alcanzo a coger 5 partes? No alcanzo todavía, entonces compro otro pastel. ¿En cuántas partes lo parto? En 2. ¿Alcanzo a coger 5 pedazos? Ahora sí, alcanzo a coger 5 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Listo! Ya cogí 5 pedazos. Así se representa 5 medios. ¿Y por qué dice que es mayor que la unidad? ¿Cuántos pasteles tuve que comprar para poder representarlo? 1, 2, 3. Son más de un pastel. Más de un pastel el que me tocó tomar. Por eso dice que es mayor que la unidad. Y así se representan las fracciones impropias. Hagamos otro ejemplo de fracción impropia. ¿Listo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 11 quintos, ya saben que siempre la unidad se parte en el de abajo. Entonces cogemos un pastel. ¿En cuánto se parten? En 5, porque es el número de abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Alcanzo a coger 11 pedazos? No, entonces me tengo que comprar otro pastel. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Alcanzo a coger 11 pedazos? No alcanzo. Entonces me tengo que comprar otro pastel. Entonces, cuando compremos pasteles, a veces nos tocará comprar 2, a veces 3, a veces 4. Bueno, eso depende de los números que tengamos. Entonces, 5 pedazos también el otro. 5, listo. Entonces, ahora sí cojo 11 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pedazos. Así se representaría 11 quintos. Me tocó comprar más de un pastel y por ende es una fracción impropia. Ejemplos de fracciones impropias que podemos encontrar. Bueno, infinitas. Desde que el número de arriba sea mayor que el número de abajo, sería una fracción impropia. Entonces, por ejemplo, 6 quintos, 3 medios, 17 octavos. Bueno, desde que el número de arriba sea mayor que el número de abajo, será una fracción impropia.